Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio de estar aquí con ustedes una vez más. Y vamos a continuar nuestra lección, el libro de Efesios. Y vamos a comenzar un nuevo capítulo, que es capítulo 3 del libro de Efesios. Y bien rápidamente, el libro de Efesios capítulo 3 lo vamos a dividir en dos secciones. La primera sección va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y después lo restante va a ser la otra sección de esta enseñanza, de esa lección. Y principalmente esta primera sección del libro de Efesios capítulo 3, vamos a mirar que Pablo se va a tratar de explicarse un poquito más. Se va a ir de otro lugar y va a tratar de dar ánimo en una parte a los creyentes. Y eso es lo que vamos a mirar, pero principalmente va a hablar de la salvación y la redención que está en Cristo Jesús. Y vamos a comenzar nuestra lección. Otra vez está el libro de Efesios, capítulo 3, desde el versículo 1 al 13. Y dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a toda cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Ven? Otra vez, como he dicho, este capítulo, esta sección de del libro de Efesios capítulo 3, Pablo se va a tratar de explicarse un poco sobre lo que va a estar, explicar la razón por qué está en prisión. Y eso es porque se escuchó un poquito raro, en primero comenzando con ese versículo 1 y después versículo 2 se va a otro lugar. Otra vez vamos a mirarlo por versículo. Dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pausa ahí. Y ahora se va a otro lado. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes le he escrito brevemente. Ahora, la palabra misterio aquí se va a decir varias veces. A veces pensamos que la palabra misterio se está refiriendo a una cosa que no se conoce. La cosa es que aquí en el Nuevo Testamento la palabra misterio no se usa así. La palabra misterio, por una parte, es sí hay información sobre algo, pero todavía no se puede realmente entenderlo por completo. En otras partes también la palabra misterio se puede decir
cosas que se fue revelada a las personas que fueron las primeras personas que se fue revelada la información. Y es ahí que también se puede usar la palabra misterio. Y miramos pues que Pablo va a seguir usando esta palabra misterio para describir la redención y salvación del Señor Jesucristo. Y es aquí, versículo 3 nos hace saber eso, que por la revelación que me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora, la pregunta ahora aquí de versículo 3, la segunda parte es, ¿de qué se está refiriendo cuando dice lo que he escrito brevemente? Unas personas creen que es una carta que se perdió, que Pablo también escribió a esta región, Éfeso, y se cree que esta carta un tiempo existió y los miembros supo de este misterio de que Pablo se está refiriendo. La cosa es que no creo que ese es un buen argumento. Más bien que esta parte cuando dice como antes le he escrito brevemente, creo que se está refiriendo más anteriormente a lo que está escrito en el capítulo 2. Y este misterio se está refiriendo, creo que, como Dios dirigiéndose a los gentiles, como ellos fueron parte de esta salvación. Y sigue diciendo, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Otra vez, versículo 5, usa la misma palabra. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y es realmente como la palabra misterio se está usando. Que en otro tiempo las generaciones sí sabían que los gentiles van a ser bendecidos por Abraham, pero realmente no sabían cómo o hasta qué extremo ellos van a ser bendecidos. Y es aquí que ahora Pablo está diciendo que en este momento, por medio del Espíritu, se fue revelado a los apóstoles y los profetas este misterio. Y ahora la pregunta es, ¿qué es este misterio? Y versículo 6 nos da esa respuesta, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, es bien importante de notar los detalles aquí en versículo 6. Y el modo de cómo lo leemos en español, no creo que realmente puede mirar el peso de que Pablo quiere hacer énfasis. Y eso es porque creo que se debe de decir así, versículo 6, que los gentiles son juntamente coherederos y juntamente también miembros del mismo cuerpo y juntamente compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y la razón por que lo digo así es porque creo que Pablo está tratando de decir, ahora porque ya no hay más distinción, ahora por causa del sacrificio de Cristo que ambos partes ahora son unos en él, se está refiriendo de los gentiles y los judíos. A los gentiles, este misterio que Pablo se está refiriendo, que esos gentiles ahora son coherederos. En otras palabras, ellos también van a alcanzar esta herencia. Y también juntamente miembros. En otras palabras, son parte del cuerpo. Porque ahora ya no hay más distinción. En el sentido como lo hemos visto en capítulo 2. Y también aquí hace el énfasis y
copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estas tres partes son bien importantes y creo que Pablo quería hacer énfasis en eso. Y como he dicho, las personas del Antiguo Testamento sabían que las naciones van a ser bendecidas por parte de Abraham, pero no sabían realmente hasta qué extremo van a ser bendecidos. Y eso es porque dice ahora Pablo el misterio de todo eso, que estos gentiles que eran extranjeros, que no tenían esperanza parte de Dios, ahora son coherederos y juntamente miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio de las buenas nuevas, que es el Evangelio. Y sigue diciendo, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En otras palabras, Pablo entiende su posición. Entiende y lo está diciendo con palabras de humildad. Pero creo que aquí el énfasis es la palabra inescrutables riquezas de Cristo. Hay otra parte en el Nuevo Testamento que nos enseña ese mismo lenguaje. Y está en el libro de Romanos. Si gustan, pueden abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11. Libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 33. Y Pablo está usando el mismo lenguaje. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Y dice así: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otras palabras, Pablo aquí está usando palabras que no puede contener en su corazón y lo quiere que decir en forma de formas de gratitud. Pero entiende que Pablo no podemos entender con mucha seguridad la profundidad de las riquezas de Dios. Y eso es porque cuando regresamos para atrás al libro de Efesios capítulo 3, cuando usa la palabra en versículo 8, inescrutables riquezas de Cristo. Es una palabra que se usa para decir y hacernos entender que son muy profundas, que si pensamos que podemos entenderla completamente, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y Pablo entiende eso cuando dice eso en versículo 8 y sigue diciendo versículo 9: y de aclarar a toda cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, la pregunta ahora de ¿qué se está refiriendo Pablo aquí en versículo 10? Todo dice los principados y potestades en los lugares celestiales. Se está refiriendo del mundo de los demonios, o se está refiriendo de otra cosa. Entendemos algo y sabemos que Cristo está sentado en esos lugares celestiales. Entendemos eso.
Y si pensamos un poco, si leemos a través del versículo 10, para que el multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, creo que va a estar dando una indicación que todo lo que es el mundo celestial van a entender que ahora este misterio que es ahora anunciada va a ser todo entendido por medio de los apóstoles y profetas, que en otras generaciones estos gentiles ahora son coherederos y miembros del cuerpo, y también son comparticipantes de las promesas en Cristo Jesús por medio de este evangelio. Sigue diciendo el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y eso es porque creo que Pablo aquí, cuando dice el versículo 13, está tratando de apurarse de su explicación. Y eso es porque miramos pues que nos dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. En otras palabras, quería aclarar que no se debe de preocupar los miembros, que aunque Pablo estaba en tribulaciones, que era prisionero, que aunque eso era cierto, posiblemente ellos pueden decir, ya no hay más esperanza. Miramos que Pablo lo detenieron y están en prisión, y ¿qué va a ser de nosotros? Pero Pablo está aclarando, no te preocupes. Este misterio que me fue dado a mí, que soy hecho ministro, ahora es anunciado hasta vosotros. Y eso es porque dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Otro modo de pensar, la última parte por donde dice, las cuales son vuestra gloria, es cuando Pablo también dice, en otras partes donde dice, trabajar, nosotros realmente somos muertos, pero dando vida a vosotros. Y el modo de cómo podemos pensar en eso es cuando miramos el libro de los Hechos, cuando estamos mirando a Esteban. Realmente cuando Esteban cuando lo mataron, en realidad lo hizo lo hizo muy maravillosamente, en cual predicó hacia las personas, y aunque él estaba a punto de morir, estaba impartiendo nueva vida a otra persona, y esa persona fue Pablo. Y aquí, si lo pensamos un poco así, Pablo todavía le está dando ánimo hacia la iglesia en su explicación aquí desde el versículo 2 a 13, donde dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Mis tribulaciones no se deben de preocupar, porque para vosotros es vuestra gloria. Amén. Y vamos a finalizar nuestra lección aquí, pero si Dios permite, para la próxima vamos a continuar y vamos a leer desde el versículo 14 al 21. Y es aquí que Pablo va a comenzar otra vez a explicar o hablar de su pensamiento que está desde el versículo 1. Y la razón por qué digo esto es porque si miramos las palabras bien rápidamente que se usó allí, capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros de los gentiles. Y si brincamos al 14, dice, por esta causa, doble. Y creo que ahí es una indicación que Pablo va a resumir
lo que él quería comenzar a explicar desde el versículo 1, pero lo va a hacer en el versículo 14. Pero si Dios permite, para la próxima lección vamos a mirar lo que Pablo va a estar enseñándonos en esa porción. Dios le bendiga, hermanos, y así le damos gracias a Dios el privilegio de que ustedes pueden estar escuchando las lecciones otra vez. Es bien importante que debemos de siempre apoyar las iglesias locales, aunque sí se pueden beneficiar de estas lecciones. Otra vez, siempre es importante de estar juntamente congregados con su propia iglesia, siempre adorando a nuestro Dios. Amén. Dios le bendiga.